Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad voy a presentarle mi examen parcial 3. Bueno, en la primera pregunta dice, se desea calcular la siguiente integral definitiva utilizando el método numérico del trapecio. Acá nos pide tres cosas, ¿no? Construye la tabla de valores, aplique la fórmula del método y compare el resultado y desarrollar un video, ¿no? Ya. Bueno, para empezar, primero identificamos la función, ¿no? La función a integrar, ¿qué es? Aquí se puede ver, bien. X cuadrado más 2x de x punto n igual 4, ¿no? Luego calculamos el tamaño del subintervalo usando la fórmula. La fórmula está acá. Y con este valor construimos la tabla de puntos, ¿no? La tabla de valores. Acá está, 1.03, 1.5. Y evaluamos la función en cada uno. Después aplicamos la fórmula del método del trapecio. El método del trapecio es la fórmula que está acá, T4 igual 3 menos 1 sobre 2 por 4, casi ve claramente. Y finalmente comparamos el resultado numérico con el valor exacto eh, obtenido analíticamente, ¿no? Y observando el error que es pequeño. Y el resultado final, T4 igual 16.75 y F igual 16.67. Eso es lo que es la pregunta 1. La pregunta 2 nos pide que resolvamos la siguiente ecuación diferencial separable. Y nos pide igual, nos pide tres cosas, ¿no? Separe variables con álgebra elemental, integre ambos lados y obtengas la solución general, ¿no? Lo cual se genera con una constante genérica, normalmente entre denominados. En la pregunta 2, este ejercicio se nos da la ecuación diferencial, la cual es una ecuación separable, ¿no? Acá podemos ver la ecuación dy sobre dx igual sx cuadrado e sobre y. Al separar las variables, se agrupan los términos con y a un lado los términos con x. Y luego se integran ambos lados de la ecuación, lo que permite obtener la solución general que incluye una constante de integración. Posteriormente, usando la condición inicial, acá está, y igual menos 1n, paréntesis c menos x al cubo. Eh, Acá se ve la solución particular también y finalmente se obtiene la solución particular del problema, ¿no? Que es y igual menos 1n entre paréntesis 1 menos x al cubo, ¿no? Esta es la solución final del resultado. En la pregunta 3 nos pide el método de factor integrante que considera la ecuación diferencial, ¿no? Nos pide igual, nos piden cinco cosas, ¿no? Identifique Px y Pq, calcule el factor, multiplique la ecuación, integre y obtenga la solución general. Lo cual nosotros hemos resuelto. En esta pregunta se nos da una ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿no? Primero identificamos en su forma estándar. Su forma estándar que vendría a ser I más P, X, Y igual Q, paréntesis X, ¿no? En donde se reconoce el término Px y el término, luego se calcula el factor integrante usando la expresión. Acá, el factor integrante, Ux igual E sobre F menos 3 de X igual E menos 3X. Multiplicando la ecuación por este factor, el lado izquierdo se convierte en la derivada de un producto al integrar, se obtiene la solución general, ¿no? De la ecuación. Ya la solución general, y igual menos 2x menos 2 sobre 3 más c sobre 3x. Mm, Finalmente, usando la condición inicial, se calcula la constante, ¿no? Y se obtiene la solución particular, ¿no? Esto vendría a ser la pregunta 3. La pregunta 4, que nos pide desarrollar un concepto, ¿no? Explique. Bueno, acá la pregunta, primero, ¿no? Nos pide desarrollar un concepto, ¿no? Explique con sus propias palabras qué es una ecuación diferencial y da un ejemplo, ¿no? Acá yo pude sacar información y resolverlo con mis propias palabras. Una ecuación diferencial es una ecuación matemática que relaciona una función desconocida con una de sus derivadas, que se utiliza para modelar el fenómeno donde una cantidad cambia respecto a otra, como el tiempo o el espacio, ¿no? Acá dejé un ejemplo.
de una ecuación, ¿no? De donde dy sobre dt igual a aquí, ¿no? En la opinión B nos pide una opinión fundamentada. El método del trapecio es útil para aproximar integrales definidas porque es sencillo de aplicar y solo requiere evaluar la función de algunos puntos. Desde el punto de vista práctico, permite obtener buenos resultados cuando la función es continua y no se dispone de la expresión analítica de la integral, siendo muy usado en ingeniería y ciencias aplicadas, ¿no? Eso es lo que vendría a ser la opinión fundamentada. En el contraejemplo nos pide un ejemplo de ecuación diferencial, ¿no? Y ahí está. Y acá yo dije un ejemplo igual, pero esta vez va a ser dy sobre dx igual x más y. Esta ecuación no se puede separar ya que una función de x, x, x y otra solo de y, porque ambas variables aparecen sumadas en el mismo término impidiendo reorganizar la ecuación de forma separable. Eh, en la explicación conceptual nos pide, nos pide explicar lo que es esto, ¿no? Pero el área aproximada obtenida con el método del trapecio representa la suma de áreas de varios trapecios, construidos bajo la curva de una función continua. Un trapecio aproxima el área real entre dos puntos consecutivos y mientras más trapecios se usen, más precisa será la aproximación del área real bajo la curva. Bueno, eso sería todo, ¿no? Bueno, gracias, profe.